Tecnología en educación virtual. Estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7, para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Klaus Gómez en su máxima expresión? Ok, primero probando, 1, 2, que me puedan escuchar. Si me confirman, por favor. Buenos días, profesor. Sí, se escucha claro. Perfecto. Claro. Bien. Ante todo, un cordial saludo a cada uno de los presentes. Creo que algunas caras conocidas que se encuentran en sala, otras nuevas. Pero bueno, voy a hablar un poquito de mí. Soy el profesor Kevin González, encargado del área de tecnología, informática. También como parte de director en lo que es también el tema del manejo de la plataforma de Claustro Gómez. Y también soy docente en el área de informática para el instituto como tal. Más que enfocarnos en la parte de tecnología, de las herramientas tecnológicas, vamos a hablar un poquito más de el uso y la utilidad que se le puede dar a la tecnología en el diario vivir. El tema de hoy es un poco más reflexivo, perdón, más a nivel de utilidad, como les mencioné antes de iniciar lo que es la ponencia, y se basa en la matemática computacional, pero enfocándolo en la toma de decisiones y usando datos de la vida real. Pues hoy en día nos basamos mucho con el tema del uso de lo que es la tecnología, pero no lo enfocamos de una manera productiva, sino que lo basamos mucho en lo que es en el uso de una herramienta de trabajo más. Ahora, la tecnología como tal brinda en gran medida solución de muchas experiencias y lo podemos ajustar a un punto en que lo podemos basar para lo que es la toma de decisiones a nivel de experiencias, por intuición o por costumbre. Si lo puntualizamos, podemos llamarlo en consultas a nivel de inteligencia artificial, cuando nosotros usamos la herramienta para poder discernir o poder tomar pues un camino viable a una necesidad que pues podamos tener o podamos mantener. Pero esta herramienta no solamente puede quedar en ese plano, en ese sentido. ¿Qué ocurre con esto? Perdemos casi todo lo que son las capacidades y las características que una tecnología en sí puede ofrecernos. Si lo vamos a ver de un plano comercial, podemos decir que a nivel de lo que es de negocio, muchas personas tenemos la costumbre cuando son microempresarios, y se entiende por tema de microempresarios a nivel de emprendimiento, no tener la facilidad de poder acceder a dichos servicios. O si tenemos este servicio, implica pagar impuestos o parecido. Honestamente, el tema de anotar todas las cosas por escrito hace que la carga de trabajo, hace que lo que es el tema de organización sea un poco engorroso. Se pierda lo que es la motivación y llega un momento de agotamiento por la cantidad de datos que nosotros tenemos por procesar. Si lo vemos pues a nivel de ventas, negocio, enfocándolos a nivel de negocio,
registrar las llamadas, registrar los pedidos, los pagos digitales que se tienen que hacer, la historial de actividad de lo que nosotros hacemos, toda esta información bruta, al no convertirla, se pierde una gran oportunidad, se pierde una gran ventaja al poder hacer decisiones, al poder procesar o esquematizar procesos que puede tomar en vez de horas, puede hacerse en prácticamente en cuestión de horas pares, 2, 4 por mucho. Y eso nos permite tener una calidad de vida y dedicar nuestro tiempo que nos quede del día en otras actividades o hasta dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos. Como ustedes saben, existen lo que son las herramientas, hojas de cálculo, aplicaciones, software especializado que estés en última línea en tema de facturación como plataformas en línea. Si lo vemos también, lo agrupamos en lo que son los datos de información, tenemos datos de ventas, registro de actividades, historiales de transacciones y también tenemos pues lo que es el uso de los dispositivos, computadoras, teléfonos inteligentes, tablets. El problema es cómo usamos esas herramientas, que se nos queden prácticamente, se da mucho este tipo de casos, que no le sacamos el potencial. Entonces, aquí hablamos después de tanta introducción en la matemática computacional. La matemática computacional pues puede sonar como complejo, puede sonar como sofisticado, pero es mucho más sencillo de lo que puede sonar. Y se basa, pues, bien se dice la palabra, tratar los datos brutos, procesarlos, convertirlos en una información que nos ayude a tomar las decisiones. Más que el tema de toma de decisiones, es hacer ciertos cálculos que puedan ser complicados porque a nivel de lo que es análisis, vamos a decirlo a nivel contable, manejar un libro mayor, manejar un libro de detalle, las transacciones de lo que va dentro de la balanza general, etcétera, se puedan reducir en pasos lo más automatizados posibles. Existen aplicaciones y no las usamos. Entonces, sí, tener estos datos ya organizados, como les mencioné, para mí, lo considero como un verdadero valor a la matemática computacional para llevarlo a la vida real y simplificar más nuestras vidas. Vamos a poner el caso real, como les mencioné ahorita, un negocio. Los pedidos por WhatsApp, las ventas en las redes sociales, los pagos digitales, las notas por teléfono, o lo anotamos en un cuaderno, o lo anotamos en una bitácora de Word, o en el blog de notas del celular, sea en Samsung, Huawei, puede ser en Oppo, etcétera, o hasta en iPhone, los que tengan iPhone. Pero sentarnos a tomar esa información, procesar esa información de forma automatizada, que se autoorganice y ya tener un dashboard, un panorama general de lo que se trabajó o lo que se ingresó en el día, lo que eso demora 1 hora o 2, eso lo podemos hacer casi en 30 minutos, en 15 minutos. Y eso hace que cuando no se tenga la herramienta para poder trabajar de manera organizada, se genera un límite humano. Y este límite humano va mucho más allá que solamente el tema de procesar información, sino que llegamos en un momento del día, nada más trabajamos el 50% porque tenemos otras cosas que hacer y vamos dejando un acumulado. Llegamos a tal punto de colapsar que tanto es el volumen de información que genera apatía, específicamente pereza, no tenemos ganas de hacer el trabajo. Y eso entonces hace que se sienta pesado y se sienta más como una obligación cumplir con ello. Si se entiende que la disciplina es importante a nivel de emprendedurismo, pero como seres humanos y como personas con múltiples compromisos, dedicarnos a una sola cosa en la actualidad es muy, muy difícil. Entonces, aunque la información que se pueda recapitular
pues la información que se pueda obtener en ciertos casos puedan no solamente ser informaciones puntuales, sino que puedan también generarse datos o informaciones hipotéticas para hacer mejoras. Si no se tienen bien consolidados, pues se genera imprecisión en ello. Entonces, estas herramientas, una herramienta que les voy a tratar ahorita, eh, puede ayudar a marcar una diferencia entre la información y lo que pues, realmente se puede hacer de forma inteligente. Entonces, ¿el cambio de qué se trata? Organización de los datos, uso de herramientas simples y análisis de la información. Específicamente en este segundo punto es donde a veces nos quedamos. Casualmente en este segundo punto es donde a veces nos quedamos. Y este tercer punto, que es en el análisis de información, pues ya es un poquito más llevadero, ¿no? Llevar los datos brutos, establecer parámetros, las condicionales, necesidades y los resultados esperados. Una inteligencia artificial puede ofrecer eso si se aplican correctamente los prompts para ello. Volvemos a ver. Bien, ahora abriendo un poquito más el compás, el proceso sencillo de lo que es la recolección de la información, ya eso lo tenemos, estando disperso, ¿no? Pues viene lo que es la organización de los datos, poner todo en un solo lugar donde se puede entender, vamos a analizarlo, vamos a lo que es a obtener resultados previos antes de la toma de decisiones, para entonces lo que es generar una diferencia en la productividad. Si vemos aquí, he colocado dos imágenes sin claridad y después con claridad. Vemos cuando no tenemos los datos correctamente estructurados, dispersos en notas, ventas sin registro formal, decisiones basadas a nivel de intuición, pérdida de información valiosa y falta de visión de negocio. Porque entonces nada más nos basamos en los límites básicos, lo que un negocio debe de generar. Pero ¿qué ocurre si lo vemos a nivel de negocio? ¿Dónde están tus márgenes de utilidades? ¿Dónde están tus gastos operacionales? ¿Dónde están tus gastos de servicios básicos, regulares, los pagos de los impuestos? ¿Estás tomando en cuenta los pagos de los impuestos a nivel de seguro social, seguro educativo, de la caja del seguro social? Ya si esto se ve no solamente a una persona sola, porque con todo y eso ahora a nivel de emprendimiento se pide mucho esto, el pago de los impuestos aunque sea una persona dueña del mismo. Usando estas herramientas, pues los registros, aparte de que se llevan diariamente, el tiempo que uno le dedica es muy corto para lo que es colocar en bitácora esta información. La organización de la información es mucho más llevadera. Los análisis de los resultados se obtienen al instante porque el acumulativo que se hace durante el periodo semanal pues ya está previamente registrado. Puede generarse identificación de patrones, como repito, un dashboard o una esquematización base para ver el comportamiento del negocio y poder hacer proyección de negocio a 3 a 4 meses. Y pues, en fin, una toma de decisiones completamente informadas, que eso permite tener un margen de timoneo, pues, de manejabilidad, en caso tal se puedan dar situaciones que no puedan ser favorables, pero como una persona organizada, aprovechando la tecnología, estamos 2 pasos adelante. Bien, el tema de lo que es cuando se analiza lo que es los datos, cuando tomamos las decisiones de una mejor forma. Siempre se da en el caso que los resultados, al organizarse de una manera adecuada, nunca van a tardar en aparecer. Se ve lo que son las mejoras en el control, pues ya se sabe lo que está pasando dentro del negocio y se pueden generar suposiciones más puntuales. También se hace lo que es la reducción de los errores. En este caso, pues, se logra identificar los problemas y también se logra ver en qué forma o en qué manera se pueden corregir con una mayor precisión. Y a la final, lo que no cambia es el negocio, sino la forma en cómo uno lo gestiona, cómo uno lo trabaja.
Y esto nos permite tener pues un flujo de decisión de datos ya un poco más claro. Recolectar datos, organizar la información, analizar los resultados y revisar datos, pues en caso de que la información pues sea clara, sino hacer un paneo completo de los datos previos que se han recapitulado para hacer los ajustes correspondientes y repetir nuevamente el flujo, para entonces después tomar las decisiones de ejecución y evaluación final de lo que se ha recabado. Bien, existen 4 errores que sí pude tomar en cuenta en lo que es la matemática computacional, cuando no existen análisis de datos, cuando no existe una confianza a nivel intuitivo, perdón, se acumula mucha información, hay una falta de organización muy notoria, pues esto genera como personas nos abrumemos, nos sintamos asfixiados o hacia dónde tirar y la toma de decisiones sea muy complicado. Entonces, es cuando este tipo de situaciones, este tipo de escenarios ocurren, el nivel de error es mucho más grande y por lo general, y ese es uno de las principales causas de que los negocios no lleguen a salir adelante, cuando no existen este tipo de estructuras previamente fijadas para saber si hay viabilidad y supervivencia, porque se le llama supervivencia porque no llega al punto de equilibrio contable en la cual el negocio como tal es capaz de autosostenerse con sus ingresos. Entonces, cuando no se cumple esta condición, los negocios llegan a quebrar siempre al año. Nunca un negocio llega a sobrevivir, salvo que sea un negocio muy bien estructurado, y las personas tengan ya un conocimiento a nivel de economía muy bien marcado, que puedan sobrevivir al año, pero siempre y en su mayoría, siempre a los 2 años, un negocio debe de llegar a su punto de control. Siempre sus ganancias van a ser el soporte de supervivencia. Durante ese tiempo no se llega a percibir una ganancia. Ahora, esto, el tema de negocios, se aplica mucho en lo que es, como repito, control de ventas diarias, gestión de inventarios. Aquí hay un punto muy importante en el tema de la gestión de los inventarios. A nivel de lo que es el tema de los inventarios, cuando se manejan demasiados artículos, sea a nivel de moda, sea a nivel de medicina, sea a nivel de utilerías, a nivel de muebles, de decoraciones, eh, ¿cómo se dice esto? Negocios de venta de herramientas como parecido a un Big Center, ferreterías, es la palabra. Cuando no se lleva un manejo a nivel de registro de todos los productos que están contabilizados, se pueden generar pérdidas. ¿Por qué? No se percibe en el momento en que está un periodo, sino en el momento de hacer un reinventario de lo que está en stock. Entonces, esa falta de registro, esa falta del seguimiento implica mucho en el tema de que se pueden generar pérdidas a nivel de emprendedurismo. El análisis de las ganancias, si lo que se ganó puede compensar o soportar alguna baja a nivel de ingresos, porque existen periodos altos, periodos bajos, y eso también es importante para poder tomarlo en el cuarto punto, que es la proyección de demanda. Y pues la optimización de recursos, que eso es lo que hablamos de gastos operativos, que eso implica más de la mano de obra, del personal que está dentro del negocio, y que no sea cambiable, sino que esa misma mano operativa, esa parte de lo que es la parte operacional, sea lo suficientemente no rentable, sino mucho más a nivel de utilidades, y que eso genere ganancias en lo que es un negocio en sí. A nivel de salud, el análisis de datos médicos, existen clínicas, algunas clínicas que todavía se manejan a la vieja escuela.
expedientes que no están registrados a nivel digital, que ya es hora de que entren manejarse a nivel digital, porque como pacientes tenemos el derecho de tener esa información y hay negocios a nivel de medicina, de doctores que no cumplen eso, que no tienen eso, y eso demora demasiado en procesarlo. Siempre hay que solicitarlo con tiempo previo, no lo tienen en el instante, así que haya un impacto al negocio y al cliente. El seguimiento de los pacientes, estadística de tratamientos, predicción de resultados, gestión de recursos hospitalarios. Muy similar a nivel de negocio por emprendedurismo. Y la parte de ingeniería, que ya esta es a nivel de herramientas un poco más específicos y hasta herramientas a nivel de ofimáticos que pueden ofrecer ese tipo de funcionalidades, cálculos estructurales, simulaciones numéricas, análisis de materiales, optimización de diseño y modelado de sistemas. Este último, en el modelado de sistemas, no necesariamente se va a basar a nivel de business, sino también se puede ver a nivel personal. Ahora, si lo que vemos en el impacto real lo que genera, pues ustedes ven, tener todo esto contemplado, estos 5 pilares que he marcado, para tener un impacto real favorable. Pues una información real de decisiones más precisas, menores errores, una mayor eficiencia y un mejor uso de recursos. Y esto en gran medida no es porque permite cambiar el problema, sino porque también cambia la forma en la cual nos enfrentamos a los problemas. Se nos hace mucho más llevadero. Bien, dejando a un lado el contexto de la vida de negocio, y nos vamos a la vida personal. Es mentira decir que nosotros, por ejemplo, cuando cobramos un salario o tenemos una entrada extra, bien, recibimos el cheque, tenemos los ingresos, hay situaciones básicas en la cual, bueno, tenemos esto para servicios básicos, agua, luz, teléfono, servicio del celular, la gasolina del auto, pero siempre tenemos datos que no tomamos en cuenta y son los que tengo aquí presentes. Gastos hormiga. Estos gastos hormiga que suman cantidades significativas con el tiempo. Una hamburguesa, un confite, una dona, una soda, una comida que uno encuentre en una fonda, o que quiero ir a comer en un restaurante ya, una estrella, 2 estrellas, o restaurantes ya de un poco más de renombre. Viene la parte de la falta del control financiero, y este punto es un poco más, se da ese tipo de situaciones. ¿En qué sentido? Tenemos un tema planificado, viene una situación de problema mayor, usamos los fondos que teníamos planificados para ese problema que nosotros nos habíamos puesto un deadline de cumplimiento para cubrir entonces el problema instantáneo, dejamos este hueco abierto. De nada sirve tapar un hueco pequeño o atrapar varios huecos pequeños y dejamos un hueco grande, porque al final, ¿cómo cubrimos ello? Entonces, esa falta de control financiero también influye mucho, porque no nos obligamos a, a tener disciplina en la forma o en la manera de cómo manejar las finanzas en ese tipo de escenarios. Gastos fijos y variables, que eso viene mucho más con el tema de cómo manejamos los fondos de emergencia. Y eso hace que, pues, cuando uno tiene un registro completo de ese tipo de gastos, pues, uno evita tener sorpresas. Y los ingresos irregulares, a pesar de que puedan ser ingresos irregulares, no dejan de ser importantes. Pero una planificación adecuada y un seguimiento de esos gastos por los ingresos que uno tenga extra, alivia en gran medida cómo se aprovecharía. Entonces, tener una visión clara sobre ello, usando las herramientas que corresponden para este fin, pues cuando clasificamos los gastos, ingresamos los patrones, proyectamos una quincena en la cual, pues, se entiende el comportamiento del dinero y se tiene una decisión, gastar con intención, es muy beneficioso.
En algún momento se pudo o se puede escuchar lo que es el tema del 50-30-20. 50% de ahorro, 30% para reinversión y el 20% para gastos. A veces lo ponen al revés, 20-30. Pero la economía aquí en Panamá no es muy fácil y requiere mucha batalla poder, en cierto modo, tener un 33.3 con respecto a los 3 puntos para entonces poder, como uno dice, pasar o sobrevivir la quincena. Pero hay situaciones que pues uno puede mejorar en ese sentido. Sin mucha mención como tal, vamos a hablar ahorita de lo que es Notion, que lo tengo por acá, que es la organización de información personal. Algunos han usado, y esta es una pregunta para la audiencia, herramientas como Excel o como Google Sheets para lo que es organización de lo que es gastos presupuestales, personales, o lo han usado a nivel de emprendedurismo y cómo han podido sacarle provecho a ello. Alguien que me pueda aportar, por favor. La verdad, profe, no tengo conocimiento sobre eso. Ok, es entendible, no pasa nada. ¿Alguien más? Buenos días, profesor. Sí. Yo sí trato de, por quincena, dividir todo lo que es, o sea, que voy a pagar esta quincena y que voy a pagar la otra quincena. Y utilizo como un cuadro, pues, de Excel Uh-huh. para saber con qué al final puedo contar o no, para no quedarme, como uno dice, un buen panameño, un poquito corta, pues. Así que sí, en su momento lo he hecho. Yo soy licenciada en administración y sí manejo bastante lo que es los presupuestos y todas estas cosas. Y esa es mi área, administración. Así que creo que Sí, a está veces bueno. mis hermanos a veces me preguntan, ¿y qué vos? Pero ¿cómo tú haces para llegar y cómo te rinde tanto? Y es precisamente por eso, porque hago como una, o sea, divido mis gastos, pues, esta quincena el agua, la otra quincena la luz, como para darles un ejemplo, pues, tengo un Exacto. niño, este año que pago este mes, pago el colegial, siempre no pasarme de la fecha tope, porque sabes que todos estos servicios tienen una fecha tope, igual el IDAM, todas estas cosas. Entonces, así yo me manejo, según mi fecha tope y lo que cubre una quincena y la otra. Gracias, ese es mi aporte. Exacto. Muchas gracias, licenciada Raquel. ¿Alguien más tiene un aporte para poder complementar? Hola, profe, buenos días. Bueno, Ya. como tal, creo que el uso de la tecnología nosotros pues lo tenemos a diario y uno de esos pues lo principal es el teléfono. El Exacto. teléfono siempre está a mano y hay demasiadas aplicaciones en las que nosotros podemos llevar nuestro presupuesto. Yo soy una que principalmente pues siempre me planifico antes de cada quincena, como comentaba la compañera, ya que es importante saber con qué uno cuenta para más adelante y que no sea sorpresa y quedemos, como quien dice, con manos vacías. Así que de esa Una manera, mano atrás, una mano adelante. exactamente. Entonces, así siempre hago, de llevar qué es lo que tengo que pagar y al final, qué es lo que me queda para mí. Y contemplar también que no solamente es pagar, sino también invertir. Bien. Exactamente. ¿Listo? ¿Algún aporte más antes de pasar a la herramienta de Notion? Señor, este es Ricky París. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo trabajo en el área de mucho usando el Excel. El Excel lo uso en el banco. Yo vivo ahora mismo en los Estados Unidos, así que acá usamos el Excel como intensivamente. Primero hacemos un análisis, después hacemos una simulación con el Excel antes de usar el Excel. Y después hacemos los cálculos. Y esos cálculos nos llevan al nivel que es lo moderno ahora, se llama Power Business Intelligence, que Power te BI. da y este te da presentación de análisis de todos tus datos y
y ya tú sabes, pivot table. Yes. Ese es mi aporte. Sí, como menciona casualmente el licenciado Ricky, sí, ese es otro nivel de manejo de datos cuando ya uno lo maneja a nivel pues, de libros en Excel o una tabla larga. Ayuda en gran medida con Power BI organizar más la información. Power BI naturalmente sí requiere un entrenamiento previo para su uso, pero las maravillas que hace Power BI a nivel de análisis, a nivel business y puede ser hasta a nivel personal, son hermosas, son fenomenales. Lastimosamente, no todos tienen la facilidad porque eso requiere una capacitación previa para poder usar Power BI. Otros toman, pues, a nivel de disciplina, para poder capacitarse bajo su propio medio, pero sí requiere una práctica constante para la herramienta. Al inicio es un poco complicado, pero ya después es muy llevadero porque ya uno establece patrones de uso. Sé que muchos que están aquí presentes, como leí un texto ahorita, manejan los datos anotados por cuaderno. Y es importante también aprovechar las herramientas que no solamente están a nivel de computadora, sino también a nivel de dispositivo móvil. Notion, que algunos no sé si han escuchado de Notion. Antes de pasar a Notion. ¿Nadie? Bueno, Notion es una aplicación que aparte de que mantiene lo que es el servicio de inteligencia artificial, adapta lo que es una herramienta, o lo que es una estructura de trabajo medido a la necesidad del usuario final. Vamos a poner aquí la pantalla de bienvenida para que podamos ver un poquito de Notion como tal. ¿Llegan a apreciar la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Lo primero y lo más importante, Notion es una herramienta gratuita. Tiene ciertas limitaciones en el momento de su uso, pues de su primera vez, pues por ser freemium, pero no deja de ser una herramienta útil a nivel de lo que es para la creación de lo que es los espacios de trabajo y las plantillas. Por ejemplo, tenemos aquí, yo hice uno, porque ¿qué pasa? Es mentira que yo llevo mi auto a hacer mantenimientos a la Bahía Motors. Es costoso, pero también es difícil, por ejemplo, en tema de mantenimiento de mis carros, llevar una bitácora. Bueno, le hice cambio de aceite, cambio de lo que es el líquido del ATF, me faltan los filtros del motor, de la cabina, me falta hacer lo que es el tema de poner los activos para el tema de limpieza de los inyectores, cambio de las guías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre lo que he hecho es una tabla para lo que es un plan de mantenimiento. Este plan de mantenimiento aquí me lleva toda la información completa de lo que es, por ejemplo, la tarea y en qué fechas próximas se debe de tomar en cuenta el estado, la fecha realizada, odómetro, próximo vencimiento y notas adicional. Esto es una base de datos que Notion creó. Preguntarán ahorita, ¿cómo Notion creó esta base de datos? Esta base de datos fue creado según las necesidades dentro de lo que es una instrucción o un prompt de trabajo. ¿Cómo se hace este prompt? En lo que es el nuevo agente. En el nuevo agente tenemos la ventana que nosotros necesitamos hacer. Un ejemplo. Vamos a ponerlo así, crear una tab, crear un agente encargado. Gastos presupuestales. Separando
gastos constantes. Háblese de gastos constantes, agua, luz, teléfono, porque esos gastos siempre van a existir, pero se puede establecer, o el mismo Notion puede establecer un límite para pues saber que si en una quincena no te consumes esa cantidad, te queda una holgura para la quincena siguiente. Una holgura de un margen oscilatorio del 5% de gasto recurrente. Hormigas. Fondo de emergencia. Curar los cuadros y los espacios que puedan contemplar el mes. Miren por dónde vaya la instrucción. Que la base de datos contemple el año, un año en curso. Que pueda crear dashboard de inicio, vista rápida, actual. Y comienza a crear el nuevo agente. Comienza a elaborar, a crear, y automáticamente entonces comienza a hacer lo que es el descubrimiento y creación de la base de datos. Aquí vamos. El mismo Notion se encarga de crear el agente que uno necesita a la medida de lo que en verdad le va a dar utilidad. También uno puede crear una base de datos a nivel de negocio. Estoy creando un emprendimiento basado en A, B, C y D. Necesito ver, en base a conocimientos muy breves, poder ver si voy a tener un margen de utilidad, en qué momento puedo tener una proyección de llegar al punto de equilibrio, etcétera, 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 que es lo que ahorita hablamos más atrás. Y entonces él se encarga de crear este espacio. Creación de la base de datos y el agente tiene un tiempo de desarrollo, pero al momento de su salida, ya automáticamente la base de datos queda ahora. Vamos a esperar un poquito a ver cuánto tiempo demora, porque debe estar creando. Ok, aquí estamos, mucho punto. Más del 5% montomares en estado de movimiento. Todavía está creando. ¿Preguntas hasta aquí? O si desean probar crear algo para ver cómo funciona. Buen día, profe. Yo diría que podríamos como crear esto. Bueno, yo me voy a lanzar en mí para ver si ahí me ayuda. Esto, en Claro, base a que me queda un presupuesto por quincena, en base a un salario X, y entonces yo le daría como los gastos, pues, de gasto de luz, agua, que creo que es algo que nos puede ayudar a todos porque todos tenemos hijos, tenemos gastos básicos de por quincena. claro. Vamos a Y crear también como a la gente en base a lo que usted desee. Y vamos a dele, pues, poner las entonces, limitaciones y todo. Yo le voy escuchando y vamos a escribir. ¿Le parece? entonces hay que crear como un cuadro
o un planificador de gastos por quincena, basándose en gastos de agua, luz, teléfono, internet, colegiatura. Y también yo siento que también es muy importante el ahorro, ahorrar por lo menos, o sea, qué porcentaje podríamos ahorrar por quincena en base a un salario de 1.800. Pues vamos a poner ese dato también allí. No sé si voy Ok. muy rápido, usted me dirá. Y sabiendo de que ya nuestro cheque, pues, o tenemos esto como ya deducciones de pago de una casa, y podríamos poner allí los seguros social y el educativo, ¿no? Que ya eso es algo que Que esa a todos parte ya, ajá, que eso lo nos tomen en descuentan, cuenta. exacto. Exacto. Pero por lo menos que hay muchos, de repente, en mi caso personal, que estamos pagando una casa, pues, y que Claro, sí sabemos que ese gasto sí va a un descuento directo. Porque el carro regularmente no es un descuento directo, sino que es un voluntario que uno va a la agencia y lo paga, ¿no? Según la fecha tope. Entonces yo siento que ahí podrían ayudar a varios compañeros que de repente estamos en esa exacto. situación, Y pues. la ventaja es que esta aplicación, como repito, no solamente queda en la computadora, esta información queda también en el celular. Uno está trabajando en la computadora porque uno va ingresando la información de lo que está en el celular, pero uno llega a la casa, voy a tomar media hora para revisar todo lo que yo escribí en mi teléfono, lo que yo registré en el teléfono. Y uno va a hacer como un esquema, lo que es una remasterización de la información ingresada que en celular no da el tiempo, pero en una computadora ya con más calma sí. Entonces, eso sí se permite. Vamos a crear esta plantilla. Profe, y también podemos agregar de que de repente aquí hay muchos docentes que pueden dar una tutoría y es un gasto, perdón, es un ingreso extra. También puede haber docentes que tengan un emprendimiento, que en mi Correcto. caso yo tengo un emprendimiento que alquilamos mesas, sillas y estas cosas. Y entonces no es algo que está fijo, sino que eso depende de la clientela, ¿no? Entonces saber de que se puede contar con eso, pero como que no, como que sabemos que no contamos con eso al 100%, entonces saber cómo Sí, utilizar este ingreso, pero para bien, no para malgastar, pues. exactamente. Y sí le entiendo completamente, profe. Y de verdad que, por ejemplo, mire que yo hice la que ahorita mismo estaba creando, porque si se percata acá arriba, eso toma su tiempo, ¿no? Está creando el que usted me solicitó. Pero el que puse al inicio de lo que es la exposición de la herramienta Notion, ya hay una base de datos creada y una vista de finanzas quincenales. Si abrimos la base de datos por acá, se va a ver lo que es el registro. Registro de los movimientos, fecha más, quincena, año, tipo, monto recurrente, el margen, monto mal, todos los datos que nosotros solicitamos. A nivel de calendario, lo que está dentro del calendario. También existe lo que es el total de montos, movimientos o el inicio, que es lo que les había comentado. Tenemos el dashboard de lo que son los montos ya desglosados, tanto el total de monto de lo que tenemos como el fondo de emergencia. Y tenemos lo que son los ingresos, cómo pueden oscilar. También la herramienta presenta lo que son los movimientos recientes. Todos los ingresos que uno tenga los puede colocar acá, o en este caso lo que son los gastos también se pueden tomar en cuenta, y eso a la final también el mismo sistema creado, el mismo agente se va a encargar de tabularlo dónde lo va a colocar. Están los fondos de emergencia, que nada más es un dato que queda establecido dentro de la herramienta de Notion, pero lo más importante es que este fondo de emergencia, y eso depende también de nosotros, no tocar esos fondos de emergencia, porque a veces hay situaciones, porque uno dice no tocar los fondos de emergencia, porque asociamos el fondo de emergencia por si se da una emergencia, pero en realidad, y el concepto real, pero no sé si, creo que escuché una de las profesoras que está en la parte de administración, el fondo de emergencia es cuando hay una cesantía a nivel de entrada económica, cuando ya uno no tiene ese ingreso principal. Para eso está el fondo de emergencia.
Entonces, sí, el panameño llega a confundir un poco esa terminología y hay que manejar eso un poquito con pinza por el hecho de que al hacerse mal uso de ese espacio como tal, puede generar entonces un efecto colateral a mediano o largo plazo dentro de 1 o 2 meses. Y entonces tenemos lo que es el registro como registro completo. Podemos, por ejemplo, aquí movimiento, pago, servicio de agua, para la fecha. En fecha, hasta estipula la fecha. Vamos a decir que para el 16 de abril, este es del mes de, por ejemplo, aquí se coloca abril, uno va haciendo los ajustes. Para la primera quincena o la segunda quincena. Bueno, el de 16 de abril es la segunda quincena. Este lo vamos a dejar para mayo. La segunda quincena, naturalmente del 2026, tipo, entonces aquí en el tipo constante, el monto, vamos a decir que los gastos son $15 de agua. Recurrente, sí. Margen, aquí hay un margen. Ese margen es donde puede indicar si el margen del 5% está bien colocado o no. Pero puede existir que el margen, el 5%, no está. Aquí se ve un poco más de lo que es programación. Y esa parte sí, ya pues uno necesita, en vez de meterse, como uno dice en esta sección, hacerle entonces las modificaciones a nivel de la gente. Ok, tengo los gastos de agua que no van a ser del 5%, sino que van a ser del 10%. Específicamente los gastos de agua. O los gastos a nivel de servicios básicos. Un 10 o un 15%, para que entonces él pueda timoniar a nivel de tener fondos. Que son, vamos a decir, fondos de emergencia, pero en verdad son fondos que si no se llega a consumir ese monto de un ciclo como tal de facturación, se use para el siguiente ciclo si llega a aumentar. Si llega a reducir, queda entonces ese fondo de reserva. Y su estado, pues, en curso y notas como tal, que es lo que uno puede agregar. Vamos a ver si de lo que vimos, esto solamente es un ejemplo base. Naturalmente, no todos los cuadros o los agentes de presupuestos quincenales es igual para todos. Hay que hacer ajustes. Y de base a esos ajustes que uno le va aplicando a la gente, entonces se va adaptando a nuestra necesidad. Esta herramienta tiene mucho por explorar, mucho por ver. Si nos vemos acá, vamos a ver cómo está el planificador de la lista que me solicitó la lista. Ya está listo. Vamos a ver. Aquí tengo un detalle que me lo está preguntando. Hay situaciones y escenarios, como me planteó la licenciada Raquel, qué es lo que necesita dentro de un salario. Ya ella me marcó un salario como tal, entonces él me está indicando el porcentaje de ahorro que quieras aplicar sobre el ingreso, el 10, el 15 o el 20%. Los montos por quincena de agua, los inglés con el casa auto, algunos mensual, dímelo y lo prorrateamos a quincena. Los montos quincenales, dividirlos, darlos a letra por quincena. Y el margen de ahorro al 18% de la quincena en el mes. No, del salario en el mes, perdón. Entonces, ahí es donde analiza esas dos condicionales que no fueron tomados en cuenta en ese momento para entonces hacer los ajustes. Y hace lo que es la actualización de la página. Eso se puede repetir muchas veces, muchos momentos, y pues naturalmente aquí entonces donde comienza a hacerse lo que es otras preguntas que puedan quedar en holgura.
Por ejemplo, ¿cuánto pagas de la letra de casa al mes o por quincena? ¿Cuánto pagas de letra del auto al mes por quincena? ¿Eso es mensual o por quincena? Porque el 18% del salario del mes, calcula el cálculo si es mensual o va a ser quincenal. El mismo sistema, la misma gente en Notion va analizando y viendo si es viable o no la solicitud que uno hace. Y bueno, me encantaría poder sacar un poco más información, porque por ejemplo, acá yo tengo en el caso de mi agente de lo que es para el control de mantenimiento, que es lo que les mencioné, todavía tengo que dar toda esta información. El odómetro actual de mi auto, el uso promedio por kilómetro, la fecha de la última inspección que se dio, si no fue hoy, cambio de aceite cuando fue, filtro de aire de cabina, refrigerante, de frenos, ATF, bujía, correa, batería, alineación, cómo responde el carro, si hay fugas, si hay check engine en el auto, la temperatura es estable. Él hace todas las consultas antes de hacerme el cuadro final. Y todavía tengo esa tarea pendiente por hacer. Pero Notion, de verdad, que es una herramienta muy bonita. Espero que le puedan dar el uso. Su registro lo pueden hacer con cuentas de Google. Pueden descargar esa aplicación y vincular con la cuenta de Google que se vinculó en la computadora, en la cuenta del celular, y dar el seguimiento de toda la información dentro de la plataforma de Notion. Y sé que les va a dar una gran ayuda. Y también, si los que están en emprendimiento necesitan un agente, también lo pueden usar. Dicho sea de paso, el que ofrece la DGI, que es nada más para la parte de facturación. Usemos el asistente de Notion como un secretario personal, que nos puede entender y nos puede comprender en todo lo que nosotros necesitemos. Y lo más importante, aprovechemos los recursos freemium. Ya la tecnología está prácticamente en nuestras manos sin necesidad de poner un centavo. Así que es cuestión de dedicar el tiempo y poner disciplina en ello. ¿Notion es gratis? En Notion es gratis. Existe la versión business, que eso ya tiene un costo, pues naturalmente ya un poquito más alto. No he visto la parte de los costos de Notion porque yo mismo estoy en periodo de prueba, que era de 15 días. Yo ayer comencé a usar Notion y me llamó mucho la atención el comportamiento de Notion. Pero los que quieren experimentar, pues pueden usar el periodo de prueba que lo ofrece automáticamente y uno le da el uso. Y que no menos importante, si nos están haciendo prueba del servicio en modo profesional, a sacar todo el potencial que Notion ofrece. Yo he usado el Copilot. Comparando con Copilot, ¿usted cree que el Notion da mejor información? Copilot no es malo cuando es pagado. Correcto. O que exista una vinculación o a nivel empresarial y / institucional. Pero si es bajo una cuenta personal, no es viable. Es como un chat GPT básico. Gracias. ¿Alguna otra preguntita más? Puedo añadir a lo que Raquel quería, que ella puede también hacer preguntas de cómo ahorrar en su gasto de luz. Sí, sí se puede hacer. El agente tiene la capacidad de poder hacer esa consulta. Pero antes de poder hacer ese ajuste, naturalmente, muy probablemente él vaya a preguntar cuánto es a cuánto está el kilowatts por centavo para poder saber esa parte. Si hay una oscilación a nivel de kilowattaje, en el sentido de, puede ser que en el ciclo anterior esté a 45 centavos por kilowatt y en el mes siguiente esté a 58. Entonces, allí influye mucho. También preguntas en qué dispositivos están conectados dentro del sistema. Si hay dispositivos que están en stand-by, que pueden estar en stand-by, háblese de televisor, equipo de sonido, las cajillas de televisión, que aunque estén apagados tienen un consumo en espera de 1 o 2 watts, pero si uno hace la sumatoria de todos los dispositivos, casi consumo como un foco de luz. Entonces, hay muchas preguntas que Notion hace dentro del proceso para poder ser como lo más preciso. Aunque también uno puede establecer como condicional una proximidad o un margen de error de un 3-4%,
y saber si hay una rentabilidad de ahorrar o no, o si el consumo es igual. Pero el precio varía porque pues, las autoridades hacen cambios en los precios. Y Es muy variable. ¿Cómo se llama? Notion puede hacer recomendaciones para mejorar tu Puede hacer consumo. recomendaciones. Puede hacer recomendaciones dentro del estudio que yo hice. Puede hacer recomendaciones. Pero allí lo ideal es cuando se usa o se instala el Notion a nivel de API junto con ChatGPT. Cuando se unen lo que son el API de Notion dentro de ChatGPT para que ChatGPT haga análisis de la información que Notion crea. Entonces, la parte del razonamiento, que es lo que hay IAs como háblese de Gemini, de Pilot, háblese de Siri y háblese de ChatGPT como tal, pues ellos son los que se encargan de hacer la parte de razonamiento. Yo, por ejemplo, yo uso el Gemini, que yo tengo la versión Plus, que ese sí, yo hago un pago ahorita mismo de $7.99. No me voy por el iPro porque, ¿para qué? Suficiente con la herramienta de razonamiento. Y hago trabajos de pensar y analizar información en para mi título personal bajo costo. Tengo el interés de hasta usar Notion, que lo tengo pensado para hacer planificaciones a nivel de docencia, para hacer lo que son las secuencias didácticas y lo que son las planificaciones trimestrales. Creo que aquí hay alguno que otro docente que puede estar presente en sala y quiero experimentar a ver y por qué motivo y circunstancia. Existen herramientas puntualmente creadas como Quetzai, como Profe Planner, pero que a pesar de que tiene todos los recursos adaptados a lo que se necesita, llega un momento en que a largo plazo, al año, estamos hablando de una mensualidad que si se llega a sentir en el bolsillo. Entonces uno intenta guardar un poquito ese dinero y mientras uno pueda pagar en una mensualidad todas las herramientas posibles que se puedan crear, es mucho mejor. Gracias. Otra preguntita más por acá. Profe, disculpe, ¿cómo se llama? ¿Uno dónde descarga eso? Claro que sí, vamos para allá. Bien, Notion se descarga desde la website de Notion. So, Notion.co es la página de ellos. Vamos a ver. Vamos a abrir una ventanita por acá. Y despejamos. Vamos a ver Notion. Aquí está. Este es el espacio de Notion. Notion.com. Van a ver lo que es entonces el video de lo que es la creación para el tema de las tareas. Por ejemplo, esta es una agenda, lo que estamos viendo. Esta es una agenda en la cual uno pues puede trabajar a nivel colaborativo con otras personas dentro de un agente para lo que es la agenda de trabajo. Bueno, tengo esto por hacer, tengo esto en progreso, esto en revisión y esto por completar. Y también ofrece otro tipo de agendas, como los que por ejemplo se ven acá, a nivel comunicativo, hacer las consultas como lo que me consultó el licenciado Ricky, y hasta también manejar lo que es otro tipo de espacios como Slack, Teams. Acá tenemos Google Drive. No sé los que si han tenido la oportunidad de usar Microsoft Suite, también tiene la facilidad, y este es el icono de SharePoint. No sé si el licenciado Ricky ha usado un momento SharePoint, me imagino que sí, en donde se encuentra. Sí. De ahí entonces tenemos pues también lo que es la integración de Notion a nivel de Office, y también tenemos lo que es el manejo pues de otros pormenores que eso
y se basa mucho en cómo se adapta el contenido. Ahora, vamos, como esta es una cuenta completamente ajena a la que yo uso, no va a haber nada nuevo. Pero, viendo la primera vez, pues este sería el espacio de Notion. También está el correo empresarial que se encuentra acá. Entonces, uno coloca acá, se continúa como Kevin, y él automáticamente debe de abrir el espacio. Uy, creo que estoy fuera de tiempo. No sé si esté la profesora o ya las clases hayan terminado. ¿Profe, se encuentra aquí en sala? Sí, estoy aquí ¡Qué esperando. pena! No se preocupe. Me hubiera avisado, disculpe. Estoy inspirado acá hablando de Notion. Pero bueno, termino rapidito aquí. Muy interesante, profe. La parte de lo que es el espacio, dependiendo de cómo lo quieran usar, a nivel de uso profesional, personal, para uso educativo, que esa es la herramienta. Quiero probar a ver cómo se comporta, debe ser excelente. Y entonces vamos a ver la parte de lo que es el tema de también lo que es la instalación en el app de escritorio. Pero esa parte de esa tarea se las dejo a ustedes. Y discúlpeme, profe, no sabía que estaba en sala. Así que bueno, sin más que agregar, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta pequeña presentación les sea de utilidad y ante todo bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, profe.